Militares intervienen en la provincia de Los Ríos ante el incremento de la inseguridad por influencia del narcotráfico y la captación ilegal de dinero. Guillermo Lasso inicia gira por México y Estados Unidos. Participará en la Cumbre de Estados Latinoamericanos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La CONAIE y sindicatos reiteran que en la agenda de diálogo con el gobierno debe constar la revisión del acuerdo con el FMI y el congelamiento en el precio de los combustibles. Dictan orden de prisión preventiva contra Jorge Cherry y dos exgerentes de la empresa DC Vale por el caso Ispol. Se investiga el delito de falsedad de información. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos con la información más destacada de este viernes 17 de septiembre, aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. 1.200 militares iniciaron hoy operaciones de control en la provincia de Los Ríos por el incremento de la violencia vinculada al narcotráfico, entre otros delitos. En esa jurisdicción se han detectado 28 pistas sin control que pueden ser utilizadas por los narcotraficantes. Paul Romero con este tema. El incremento de la violencia e inseguridad en la provincia de Los Ríos, asociada a la captación ilegal de dinero, al narcotráfico, entre otras actividades ilícitas, alertó a las Fuerzas Armadas. Este viernes 1.200 uniformados salieron a las calles de Quevedo, entre otros cantones, a realizar operaciones de control de armas, municiones y explosivos. El ministro de Defensa y la cúpula militar lanzaron la operación Espada 2 para contrarrestar las actividades ilícitas que han ganado terreno en Los Ríos. Ahora es la seguridad de la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado. Se está dando y se está sintiendo el cambio. La intervención en esta provincia durará 15 días, las 24 horas, en los 13 cantones de esta jurisdicción. Será de forma coordinada con la Marina, Fuerza Aérea, que empleará los nuevos helicópteros para detectar pistas clandestinas que utilizan los grupos narcodelictivos para transporte de la droga o dinero de sus actividades conexas. En la provincia de Los Ríos se han detectado 28 pistas no controladas. Al menos 10 de ellas serían utilizadas por grupos narcodelictivos. Las pistas están ubicadas y serán obstaculizadas en los próximos días en coordinación con la FAE, Fiscalía y Policía. El procedimiento en ese caso es poder identificar quiénes son los dueños de esas propiedades, alertarles de esta situación y nosotros como Fuerzas Armadas también ver la forma como realizamos la destrucción para impedir que sean utilizadas para actividades clandestinas. Además de las actividades vinculadas al narcotráfico, en Quevedo aún existen secuelas de la captación ilegal de dinero liderada por un militar que pidió la baja tras el escándalo de este ilegal negocio. Existe sicariato, así es, y es por eso justamente que queremos combatir estas bandas delincuenciales vinculadas tanto a la captación ilegal de acuerdo a la información de la Policía Nacional que nos ha proveído. Así está Quevedo, otra ciudad intervenida por las Fuerzas Armadas ante el incremento de la violencia. En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos amplió la postura de su gobierno sobre la inclusión de Ecuador en el listado de países de tránsito o principales productores de drogas. A la par, la Armada Nacional busca evitar que los narcos ingresen droga a Guayaquil a través del agua como parte de la intervención de seguridad en la ciudad. Merlin Ochoa nos informa. Fuertemente equipados, recorrimos una de las narcorrutas fluviales usadas por los cárteles mexicanos para ingresar desde el agua droga a Guayaquil. El comandante a cargo de estas lanchas de interceptación dice que priorizan el trabajo cerca de los puertos de Guayaquil y revisan todas las lanchas alrededor de los buques mercantes. Control de narcotráfico. Para eso empleamos a canes amaestrados por los guías que nos permiten realizar un mejor trabajo. En todo el 2020, el Comando de Guardacostas decomisó 2,5 toneladas de droga y detuvo a 6 personas en el mar. Pero en lo que va del 2021, las cifras son mayores. Ya van casi 6 toneladas de cocaína y 46 capturados. Con estos operativos intentan que los narcos no ingresen por agua a Guayaquil, la ciudad más conflictiva de Ecuador. Hemos encontrado que se llevan bultos para hacer
introducidos en buques mercantes. Estos operativos son parte de la intervención en Guayaquil y se complementan con el trabajo que realizan otras unidades en tierra, en donde operan otras mafias narcocriminales que se dedican a la distribución de drogas en pequeñas cantidades. En las calles, los uniformados revisan todo. Incluso había canes antidrogas. En los buses que cargan armas, horrible. O pasan tipos y le van arranchando el celular, van haciendo de las suyas. Uno de los operativos se realizó en la avenida Portete, suburbio de Guayaquil, zona incluida entre las restricciones de movimiento emitidas por Estados Unidos a sus ciudadanos el pasado martes. Pero este viernes, la misión diplomática de esa nación aclaró que Ecuador ha sido un país de tránsito durante mucho tiempo, en la lista de los principales países de tránsito o principales productores de droga desde 2003. Y agregó que las restricciones de movimiento buscan proteger a nuestros ciudadanos y responde al aumento de la violencia localizada relacionada con las drogas a medida que las organizaciones criminales encuentran cada vez más difícil sacar de contrabando sus drogas ilegales fuera del Ecuador. Concluye que se mantiene el compromiso con el gobierno del presidente Guillermo Lasso para mejorar la seguridad. Mientras tanto, los operativos militares se complementarán con la intervención policial en casi 300 zonas críticas de Guayaquil. El presidente de la República comenzó su cuarto periplo internacional desde que asumió el poder. En esta ocasión los destinos son México y Nueva York, donde participará de la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, además de la 76ª Asamblea de las Naciones Unidas. Lenín Artida nos cuenta más. Cerca de las 2 de la tarde, el presidente Guillermo Lasso, junto a su comitiva integrada por 8 personas, inició su cuarto viaje internacional. En esta ocasión son 2 los destinos. Hoy partimos primero para Ciudad de México, donde asistiremos mañana a la cumbre de presidentes del CELAC. Estaremos el sábado trabajando y el domingo a primera hora saldremos a la ciudad de Nueva York. Lasso el próximo martes intervendrá en la 76ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. En Nueva York también desarrollará otras actividades. Y tomaré contacto también con el mundo de la prensa, de inversionistas en la ciudad de Nueva York y también en México. El presidente Lasso tiene previsto retornar al país el próximo miércoles 22 de septiembre. Gracias, Irving, por ese informe. Y las organizaciones indígenas de trabajadores y el Frente Social mantienen la posibilidad de dialogar con el gobierno. Sin embargo, se guardan el derecho a salir a las calles a protestar. Esperan que la invitación al diálogo se unifique porque sus propuestas son conjuntas. Francisco Garcés con sus reacciones. La dirigencia de la CONAIE se reunió en Quito para analizar si acepta o no las invitaciones del gobierno para dialogar, en vista de que el régimen no estaría dispuesto a discutir temas como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o congelar el precio de los combustibles. Obviamente, hay algunas de esas propuestas que no pueden ser llevadas adelante, pero debemos sentarnos en una mesa y establecer un proceso de diálogo de manera que todos estemos al tanto de cuál es la situación que tiene el Ecuador y que efectivamente cuáles son aquellos temas que representan una solución para el pueblo ecuatoriano. Pero para la organización indígena abordar esos temas es vital para el diálogo. Nosotros también tenemos dos puntos claros sobre el tema. A ver, ¿gobernamos con el Fondo Monetario Internacional o gobernamos con los ecuatorianos? ¿Qué es lo que hacemos? Sentemos y dialoguemos y aclaremos qué es lo que queremos para este país. Ellos exigen que la primera reunión sea con el presidente Lasso y de ahí se abran las mesas temáticas para abordar cada uno de los asuntos a discutir. Y en el proceso se juntarán también el Frente Popular y el FUT para plantear una sola propuesta al régimen. Esta incluye también el pago de la deuda al IES, que no haya 2 normas laborales, aumentar presupuestos a la educación y salud, dar marcha atrás en las privatizaciones, entre otros. Unificados los 3 sectores porque hay una plataforma en común. Mira, ¿quién son los que no quieren abrir un diálogo sincero con el país? Es el gobierno nacional. Cuando ellos se niegan a discutir estos temas que son los que más le preocupan al pueblo ecuatoriano. El FUD, en cambio, ya dio el primer paso y sus representantes se reunieron este jueves con la ministra de Gobierno.
La conclusión de la cita fue elaborar un cronograma para las mesas de diálogo sin que esto implique dejar las movilizaciones. Nos da el derecho de que si no se escucha a las distintas sectores, las distintas propuestas que tenemos en el tema de educación, de empleo, de seguridad social, en el tema económico, evidentemente si no se escucha, haremos uso de ese derecho a la resistencia. El gobierno mantendrá los contactos para confirmar los diálogos y evitar que las movilizaciones contra el régimen se intensifiquen. El correísmo retoma el nombre de su movimiento como Revolución Ciudadana. El cambio lo admitió el Consejo Nacional Electoral y con eso desaparece el antes conocido como Fuerza Compromiso Social. Esta agrupación nació con Iván Espinel y acogió a la organización del expresidente Rafael Correa, pero hoy la asumen por completo. Patricio Díaz nos cuenta. Es la presidenta del hasta ese momento Movimiento Fuerza Compromiso Social, Marcela Guiñaga. En agosto se la eligió como tal y este viernes el Consejo Nacional Electoral aprobó el cambio de nombre de la agrupación. Desde ahora se llamará Revolución Ciudadana. Se sujeta a los preceptos legales y reglamentarios, así como a la normativa interna de la organización política. No, básicamente luego de haber pasado 4 años de tortura, de no haber tenido nuestro movimiento, finalmente debemos decir que llegamos al cambio profundo, que es el nuevo momento de la Revolución Ciudadana. Este movimiento, sin embargo, nació en 2016 de la mano de Iván Espinel, político que luego participó como candidato presidencial y por su afinidad con Alianza País, fue nombrado ministro de Inclusión Social al inicio del gobierno de Lenín Moreno, pero fue condenado a 10 años de prisión por lavado de activos. Desde el nuevo movimiento prefieren dejar de lado esa etapa. Sí debemos decir que fue antes Compromiso Social, ese es el pasado, el nuevo presente es Revolución Ciudadana. Pero ¿cómo llegó la Revolución Ciudadana a este movimiento? Después de la ruptura con Alianza País, el correísmo se había quedado sin opciones para participar en el proceso electoral de 2019 y la directiva de Fuerza Compromiso Social le abrió las puertas. Vanessa Freire era la presidenta. Defendió luego la participación en las elecciones presidenciales de 2021 ante el pedido de su eliminación por el entonces contralor Pablo Celi. Sin embargo, Freire dejó el movimiento días antes de este cambio. Explicó que se hizo a un lado a los miembros originales. Se están dando procesos antidemocráticos. Hoy Compromiso Social ha vuelto a ser Alianza País. No se incluyen a la militancia. Entendió que esto es un tema de sumar esfuerzos, no entendió que no se trata de agendas particulares ni de vanidades. Y la presidenta de la Revolución Ciudadana dice que están listos para enfrentar futuras elecciones. Tenemos más noticias para ustedes a esta hora. Las autoridades de salud confirmaron que se han registrado 8 casos de la variante Delta en el Cantón Milagro, en Guayas. Así se confirma el contagio comunitario en esa población. Al momento los pacientes se mantienen estables y no requieren hospitalización. Al respecto se pronunció Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de Salud Pública. Escuchemos. El hecho de que exista variante Delta en Milagro es algo esperable, pues nosotros, como decimos, es contagio comunitario. Sin embargo, y a pesar de que exista variante Delta, en el Ecuador, en el momento, no contamos ni con un brote explosivo ni multiplicativo de ninguna variante de preocupación o de interés. Seguimos haciendo monitoreos y cuando nosotros veamos un comportamiento anormal o que comenzamos a tener un aumento súbito de casos, nosotros lo comunicaremos inmediatamente. La reducción de casos por COVID-19 en Ecuador se evidencia ya en los hospitales. En el Carlos Andrade Marín de Líes, en Quito, se cerró la unidad de cuidados intensivos destinada a esa enfermedad, aunque quedarán reservadas varias camas en caso de una contingencia. Francisco Garcés con esta información. Antes de esta área estaba destinada a atender a los pacientes de COVID-19 en cuidados intensivos. Es la sala UCI del Hospital Carlos Andrade Marín de Líes, uno de los más grandes del país. Aquí, en el peor momento de la pandemia, se llegó a atender hasta 50 pacientes graves. Ahora, en esta sala queda solo un contagiado con COVID-19 que se mantiene desde hace 3 semanas luchando contra la enfermedad. Pero los últimos 15 días ya no han ingresado nuevos pacientes. Ha habido una disminución del número de casos graves de COVID y progresivamente fuimos bajando el número de camas en la unidad de cuidados intensivos COVID. Y el día de hoy definitivamente cerramos la unidad de cuidados intensivos COVID.
y habilitamos todas las camas para recibir a pacientes críticos de forma general, ¿no? De todas maneras, en esta sala se reservaron 4 camas para atender a posibles pacientes con COVID, aunque los médicos esperan que ya no ingresen más en situación grave. Si es que sucede algo, esperemos que no lo pase, pues la idea es retomar los protocolos que hemos estado manejando este día de hoy. Este viernes, en los 24 hospitales del IES en el país, de las 138 camas de cuidados intensivos, 74 quedaron disponibles. Y de las 529 camas de hospitalización que inicialmente estaban destinadas a COVID-19, 394 quedaron disponibles. Y pese a que desde la semana anterior ya comenzó el abastecimiento de medicamentos e insumos para los hospitales, aún se mantienen las quejas porque no hay la cantidad suficiente. En varias casas de salud de Guayaquil, por ejemplo, los familiares de pacientes cuentan que les piden desde fármacos hasta guantes. En los exteriores del Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante de Guayaquil, hay padres y familiares de pacientes ingresados. Muchos de ellos pernoctan ahí para estar pendientes ante el llamado de los médicos, quienes les solicitan implementos o medicinas que hagan falta para el tratamiento. Relatan cuánto han gastado por estas compras. Aquí en este hospital no hay medicamentos. Todos los medicamentos hay que comprarlos afuera. Y cada receta de que tengo ahí adentro, mi sobrina, cada receta viene a salir aquí afuera de 80 a 100, 120 la mínima. Esto ocurre también en el Hospital Abel Gilbert Pontón. Muchos indican que no hay insumos médicos y deben adquirirlos en otras farmacias. Electrodos, jeringuillas, catetes, guantes de manejo, lo que es gasa y vendas. Sin embargo, este viernes llegaron 3 contenedores para dotar este hospital. Principalmente son equipos de protección y también mascarillas quirúrgicas. Personal de esta casa de salud indica que este abastecimiento es progresivo y asegura que todos los implementos llegarán. Quizás la queja sí de los familiares y bueno, pues damos la razón, pero ya nosotros estamos trabajando como equipo en abastecer las bodegas y pronto ya van a tener ese insumo para la atención de los pacientes. Solo en el área de emergencia del Hospital Guayaquil se atienden entre 1.200 a 1.500 pacientes por semana. El proceso de abastecimiento continuará durante todos estos días y esperan las autoridades que el día lunes su farmacia esté plenamente abastecida para que no les haga falta ningún implemento. Sin embargo, los procesos de compra de medicamentos, principalmente de pacientes con enfermedades catastróficas, aún están en trámite y esperan que se agilice en las próximas semanas. Dictan prisión preventiva a Jorge Cherres y a 2 exgerentes de la entidad Decevale, relacionados a la presunta trama de corrupción y desvío de bonos por el caso Ispol. La Fiscalía los investiga por el supuesto delito de falsedad de información. José Carlos Alvarado estuvo en la audiencia y nos trae más detalles. Por el caso Ispol, en el que se investiga un perjuicio de $600 millones en bonos que habrían sido desviados a otros tenedores, se han abierto varias investigaciones. Una de ellas es por presunta falsedad de información, por la que 6 personas fueron vinculadas durante la tarde de este viernes. Una jueza ordenó prisión preventiva para Jorge Cherres, titular de IPCorp y señalado como principal responsable de esta trama, además de 2 exgerentes de Decevale, entidad encargada de custodiar y efectivizar transacciones bursátiles en el país. El fiscal César Suárez lleva a cabo esta investigación y se refirió a los 6 vinculados. 2 gerentes que ocuparon el cargo de gerente de Decevale, asimismo una persona que fue autorizada para suscribir o adquirir diferentes servicios con la empresa Iscor, cuyo representante es el señor Cherres, quien también fue procesado en esta audiencia, así también 2 asistentes que conocían, de acuerdo a los elementos que Fiscalía sustentó, conocían de acuerdo a las operaciones que se realizaban. Según la Fiscalía, Decevale habría presentado balances con información financiera alterada a Ispol y ciertos valores se habrían enviado a compañías en Panamá relacionadas con Jorge Cherres. Las otras 3 personas vinculadas deben presentarse cada viernes ante un fiscal y se les prohibió salir del país. Además, en esta diligencia la jueza ratificó el congelamiento de valores para las investigaciones. Aproximadamente 260 millones que están aún circulando, pero estos en bonos, para lo cual se oficiará al Banco Central a efectos de que se respete la decisión ya judicial. La instrucción fiscal por este caso se amplió hasta los 120 días para recabar más datos, mientras que la defensa de Cherres no dio declaraciones, pero señaló que apelará a la decisión.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dio a conocer a través de su cuenta en Twitter que se abrió una investigación previa en su contra por fraude procesal. Tiene que ver con la denuncia presentada por los abogados del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, quienes aseguran que se forjó información en el caso abierto por supuesto abuso sexual, por el que Carrión sería juzgado el próximo 1 de octubre. La fiscal general indicó textualmente: todos somos iguales ante la justicia cuando se actúa con ética y apego a la ley. Las investigaciones no causan miedo. Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, se conectó por videollamada para rendir su versión ante la Fiscalía, pero la diligencia se suspendió por problemas de conexión. No se conoce el lugar en el que está, tiene orden de detención y el lunes será procesado por posible asociación ilícita. Jacqueline Rodas con más detalles de este caso. Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, tiene orden de detención y es buscado por la policía. Según el último registro de migración, salió del país con destino a Panamá. La fiscalía lo convocó este viernes para que rinda versión por videollamada desde un lugar desconocido. Se conectó, los abogados presentes lo vieron, pero la diligencia se suspendió por problemas técnicos y será reprogramada. Quien sí acudió a rendir versión es Cristian Hernández Yunda, a quien Sebastián Yunda llama primo en los chats encontrados en su teléfono, información que dio inicio al proceso por supuesta delincuencia organizada debido a conversaciones sobre posibles negociados en el municipio de Quito. Luego de la diligencia, Hernández y su abogado aseguraron que no es responsable del delito investigado. Yo fui funcionario entre diciembre del 2019 a junio del 2020. ¿Como asesor? Como asesor del alcalde. No solo que nunca participé ni intervine en ningún proceso, sino que el señor alcalde nos tenía prohibidos a los funcionarios de despacho y en general a todos los funcionarios de inmiscuirse en procesos que están reglados. Somos inocentes, que nuestro cliente no tiene ninguna participación en un delito de asociación ilícita. Hasta el momento hay 6 procesados en la causa, pero serán 8. La fiscalía vinculará a Sebastián Yunda y a su tío y primo del alcalde, César Yunda. La audiencia será el próximo lunes 20 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Ese día, además, se resolverá el pedido de revisión de medida cautelar de Cintia Puga, otra implicada, quien fue funcionaria del despacho del alcalde. Según la fiscalía, incumplió la presentación periódica, pero su defensa asegura que no acudió porque su hijo enfermó y que tiene la certificación médica que lo confirma. Luego de 3 días, este viernes terminó la audiencia preparatoria de juicio en contra de 7 personas, entre ellas el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo, el israelí Sheyman Oren y agentes de tránsito de Quito. La fiscal del caso los acusó a todos en calidad de autores del delito de delincuencia organizada por la negociación de 21.000 pruebas para COVID-19. Solicitó que se los llame a juicio y entre los elementos presentados expuso las llamadas telefónicas que Bucaram mantuvo con el otro israelí, Shai Daham, quien luego apareció muerto en su celda. La defensa de Abdalá y Jacobo Bucaram sostienen que no cometieron ningún delito y solicitaron el sobreseimiento. La próxima semana el juez dará a conocer su decisión. Continuamos. Cerca de 500 empresas y personas naturales forman parte de la lista de grandes contribuyentes que constantemente revisa el Servicio de Rentas Internas en su lucha contra la evasión fiscal. Además, esta institución podrá acceder ya a las cuentas bancarias en el exterior de ecuatorianos que registren posibles inconsistencias en su declaración de impuestos. Aquí un informe. El Servicio de Rentas Internas ha creado una dirección de grandes contribuyentes para determinar con mayor rigurosidad quiénes podrían ser recurrentes evasores del pago de impuestos, entre empresas y personas naturales con un patrimonio económico significativo. Estamos fortaleciendo nuestros procesos de control. Hemos pasado de un catastro de 180 contribuyentes, grandes contribuyentes, a 480 sociedades. Sin lugar a dudas, abonará en el mediano y largo plazo una mejor recaudación. Revela que la institución ya tiene la posibilidad de acceder a la información bancaria y financiera de ecuatorianos en más de 130 países, en caso de que presenten inconsistencias en sus declaraciones de impuestos. Para detectar, para comprobar riesgos tributarios, abrir los procesos de control que correspondan, identificar aquellos valores que debieron haber sido pagados y no fueron en su debido momento. Pero ¿es posible que Ecuador cuente con los ingresos tributarios necesarios para el presupuesto combatiendo la evasión fiscal? Si cobráramos los impuestos a todos en la justa y debida medida, no tendríamos necesidad de hacer reformas tributarias todos los años.
Primero, el apoyo político. Un recaudador de impuestos, como en este caso el SRI y la SENAE, no pueden llevar adelante procesos de control si no hay un respaldo político que los avale. Casi la mitad del presupuesto del Estado se sostiene de los impuestos, cuya recaudación ha mejorado. Entre enero y agosto de 2020, ingresaron al fisco 8.200 millones en tributos, mientras que en 2021, 9.100 millones. En ese mismo periodo, este año, el SRI logró recuperar más de 530 millones de dólares por acciones de cobro a los evasores. Continuamos con más noticias aquí en Televistazo Estelar. La mañana de hoy, el cadáver de un hombre fue encontrado en una zanja en el cantón Durán, en Guayas. La víctima, de 27 años, era conductor de un tráiler. Las autoridades investigan el hecho como un accidente de tránsito. Consternados. Así estaban los familiares de John Cedeño, de 27 años, la mañana de este viernes. El joven fue hallado muerto en una zanja en una zona industrial del cantón Durán, en Guayas. Un pariente llegó a ese sitio, divisó el vehículo que conducía Cedeño desde hace una semana, parqueado, y lo buscó por el lugar. Luego se percató de una mancha de sangre en la calle y posteriormente divisó el cadáver entre la maleza. Es que me llamó el esposo de mi prima, porque él también trabaja aquí. Él también trabaja aquí y como ya les tocaba entrar adentro, él no aparecía y le estaba buscando. Y ya lo encontró ahí tirado en la zanja. Personal de la Comisión de Tránsito y la policía acordonaron el área y efectuaron las primeras pericias investigativas. Presumiblemente una muerte por accidente de tránsito, un atropello, abandono de conductor y el vehículo. Presuntamente había un tráiler amarillo, que igual la seguridad de la empresa va a facilitar todos los videos a la fiscalía para que igual continuar verificando. Se ve a simple vista que el señor da reto. Presuntamente en ese momento lo atropella. Por su parte, el fiscal del cantón dijo que el cuerpo fue trasladado hasta la morgue para que se determinen las causas del deceso. El cadáver presenta heridas a nivel de cráneo, ¿no? En la parte de la espalda también, pero todavía no podemos anticipar conclusiones. Las autoridades descartaron que se trate de un asesinato, pues Cedeño tenía todas sus pertenencias y documentos. Combate implacable contra el crimen organizado es el compromiso del nuevo gobernador del Guayas, Pablo Arosemena Marriott. Él asumió esta mañana su despacho e indicó cuáles serán las acciones para luchar contra la inseguridad en esa provincia. Y llegó Pablo Arosemena Marriott a la gobernación del Guayas. Todo un evento se armó para la entrega del cargo. Vicente Tallano le dio un informe de lo que se ha hecho durante los primeros 100 días y Arosemena contaba cuál va a ser su prioridad como representante del Ejecutivo en la provincia. El tridente de la seguridad, fuerzas del orden, justicia, las autoridades. Todos hablando el mismo idioma, todos metidos en el mismo chat, todos en la calle de la mano, que nos vean visibles que estamos trabajando en conjunto. Porque eso es lo que la gente quiere, lo que la gente necesita es que le resuelvan los problemas. Y para combatir la inseguridad va a contar también con la participación de los guardias de seguridad privada. Está consciente de los impedimentos legales, pero cree que sí hay forma de incorporarlos a su estrategia. Esos casi 30.000 efectivos de seguridad privada que hay en toda la provincia, coordinados con la policía y con los militares, con ese convenio que va a ser parte del legado y lo vamos a llevar a la práctica. Arosemena también se refirió a los reclamos de agricultores de la provincia que exigen que el gobierno incremente o haga respetar los precios de sustentación. No solo oír, sino escuchar, parar bola, resolver. Ahora, que mientras se conversa no te paralicen, porque si no ya no sería una conversación, sino que ya sería un secuestro y el gobierno no puede ser rehén de nadie. Que la suya será una gobernación cercana con la ciudadanía, dijo. Que él llega para poner orden. En Tulcán, provincia del Carchi, se protagonizó un plantón a las afueras de la Fiscalía Provincial, exigiendo justicia por la muerte de 2 jóvenes promesas del ciclismo tras ser impactados por un vehículo mientras entrenaban. Nos informa nuestra corresponsal en esa provincia, Paula Andrade. En menos de un año, los sueños de 2 jóvenes ciclistas de alto rendimiento perdieron la vida en la vía panamericana. Inspirados por Richard Carapaz, buscaban llegar lejos, pero la tragedia los sorprendió.
Rubén Tatés murió de forma instantánea luego de ser impactado por un vehículo. En este caso, el fiscal, luego de un año de investigación, solicitó el archivo por falta de elementos de convicción para emitir un dictamen acusatorio. Hemos hecho un reclamo a la señora fiscal de la provincia indicándole que no se actuó con objetividad por parte del señor fiscal. Por lo tanto, ese es el reclamo pertinente que se va a formular en este momento al señor juez. A este caso se suma la muerte de Cristian Guapaz, ¡Justicia, justicia!, quien fue aplastado por las llantas traseras de un camión. En el video se ve claramente que este señor conductor se mete y le cierra la vía a mi hijo y le cierra el paso y a mi hijo no le da tiempo de frenar porque no puso direccionales este señor y encima iba con vidrios polarizados y él se justifica con que no lo vio a mi hijo. Nosotros, toda la familia, lo buscamos, lo clamamos la hora de el café, el almuerzo y no lo encontramos. La sangre derramada como mi hijo. ¡Hay testigos! En los dos casos no hay nadie detenido. Si es procedente que se archive la causa en virtud del informe que presenta el señor fiscal, esa causa se archiva, pero no en forma definitiva. Los ciclistas persiguen sus sueños con el temor de ser arrollados. El miedo es constante, ya que hay autos que sobrepasan la velocidad promedio que se debe en Las Panas. El año pasado, ciclistas élite, liderados por Carapaz, ya fueron partícipes de un plantón exigiendo transparencia en estos casos. Ecuador donó 336.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 a Perú para ayudar a la lucha contra la pandemia. Las vacunas son para los habitantes de las ciudades que limitan en la frontera con ese país, es decir, la frontera sur. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos cuenta que en 3 semanas se espera que culmine este proceso de inmunización. En la Plaza de Armas de Tumbes, en Perú, el viceministro de Salud de Ecuador realizó la entrega de 336.000 vacunas de AstraZeneca a ese país para combatir el COVID-19. Gustavo Rosell, viceministro de Salud peruano, manifestó que en esa ciudad fronteriza habitan 250.000 personas, de las cuales solo están vacunadas el 30% y que con el cargamento esperan bajar los índices de mortalidad. En Aguas Verdes, en toda la zona de frontera, como le digo, todavía tenemos brechas a partir de los 30 y 40 años. Es por eso esa preocupación de que tenemos solo el 40% con segundas dosis. La donación ocurre en un momento epidemiológico crítico en Perú, donde la pandemia ha cobrado la vida de 198.000 personas. Las casas de salud están al máximo de su capacidad y hay personas que claman por oxígeno. Por eso, la aplicación de vacunas fue inmediata. El viceministro de Ecuador, José Roales, resaltó que el propósito de esta cooperación binacional es inmunizar a todos y así abrir la frontera. Esperamos que las autoridades de salud, junto con las autoridades de gobierno y de relaciones internacionales, puedan tomar una medida para avanzar hacia la apertura fronteriza en los próximos meses. Con la campaña Vacúnate Ya, el objetivo de las autoridades peruanas es inocular a los habitantes de las ciudades de Aguas Verdes y Tumbes, con el propósito de reactivar la economía en la frontera entre Ecuador y Perú. Las vacunas están destinadas para 194.000 habitantes menores a 40 años. Se espera que el proceso se realice en 3 semanas. Esta mañana sesionó una mesa técnica del COE Nacional con dirigentes de Barcelona, quienes presentaron el protocolo para poder contar con público en su partido contra Flamengo por la Copa Libertadores. El organismo dio recomendaciones y anunció que el lunes tomará una decisión. Luego de los partidos de la selección con público, el siguiente paso para el regreso de los aficionados a los estadios podría ser el duelo de semifinales de Copa Libertadores entre Barcelona y Flamengo. El equipo torero solicitó al COE Nacional que autorice el 30% del aforo, una cifra superior a los 17.000 espectadores. Tras presentar el protocolo, el COE Nacional hizo una serie de observaciones y recomendaciones. Felicitar al Barcelona, hay que felicitar a la Federación Ecuatoriana y a la Liga Pro. Lo he dicho públicamente y no me cansaré de decirlo, creo que Ecuador no le pide favor a ningún país del mundo ni a ningún equipo del mundo en protocolos absolutamente técnicos. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, dijo que el éxito de las medidas dependerá del comportamiento de los hinchas. Ustedes vieron que en Colombia un partido de campeonato hizo que se suspenda la presencia de público en los estadios. Es lo que no queremos que ocurra acá. La resolución final será anunciada el lunes luego del nuevo análisis del COE Nacional.
Además, las autoridades dejaron abierta la posibilidad que la Liga Pro también tenga público. Y ahora les presentamos un hermoso destino turístico ubicado en el corazón de nuestra Amazonía. Podrán descubrir un paraíso natural escondido en Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos. Veamos. Con el amanecer resplandece la selva amazónica en Sucumbíos y desde el aire se puede descubrir el impresionante paisaje que atesora la parroquia Nueva Loja. En el Parque Ecológico Recreativo Perla, una extensa vegetación alberga a aves, monos, armadillos, osos perezosos, boas y hasta pirañas. Los turistas pueden recorrer varios senderos y descubrir estas especies. Y si buscan un poco más de adrenalina, pueden practicar deportes acuáticos como canotaje, mientras otros optan por desplazarse en el aire haciendo canoping y viendo desde arriba la laguna. Aquí te puedes encontrar animales y lo mejor de esto es que estos animales no están en cautiverio, son animales que en esta pequeña parte de la selva que se encuentra cerca a la ciudad hay animales sueltos, aquí te encuentras monos, guatusas, entre una infinidad de animales que te encuentras aquí. A 15 minutos de este lugar está el Parque Turístico Nueva Loja, compuesto por 30 hectáreas llenas de árboles y plantas autóctonas del oriente. Los visitantes tienen la oportunidad de conocer otros animales silvestres como lagartos, boas, también sajinos, guacamayos y tortugas. Además, aquí están las denominadas malocas, cabañas de madera que muestran la diversidad cultural del país, así lo explica Fernando Klinger. Aquí se encuentran las malocas de cada una de las 5 nacionalidades que habitan en la provincia, como también del pueblo afroecuatoriano, en donde se comparten su música, su danza, sus saberes ancestrales. Más adelante, a 10 minutos, hay otro atractivo. Se trata del río Aguarico, donde se pueden practicar deportes extremos como kayak, canotaje y jet ski. En este maravilloso lugar la gastronomía es un deleite. El plato estrella es el maito de tilapia, que es presentado con hojas de bijao acompañado de los deliciosos chontacuros, que son los gusanos de palma de coco. Los emprendedores también nos hemos dado la tarea de preparar lugares para apreciar atardeceres y que ustedes puedan pasar las mejores experiencias aquí en nuestra ciudad, Nueva Loja, y en nuestra provincia de Sucumbíos en general. La capital de Sucumbíos despide sus días con encantadoras caídas de sol que marcan un tinte dorado en la flora, fauna a orillas del Aguarico. Y para finalizar, les contamos que Diario El Universo fue condecorado hoy por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Previo a su viaje a México y Estados Unidos, el primer mandatario entregó la condecoración Orden Nacional al Mérito a propósito de los 100 años de vida institucional de este prestigioso medio de comunicación guayaquileño. El reconocimiento fue recibido por los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, principales directivos del medio, en un acto realizado hoy en Guayaquil. Escuchemos las palabras del presidente Lasso. El Universo es parte de la historia del periodismo ecuatoriano, no solo por su labor informativa, sino también por su lucha por la luz de la verdad y de la libertad. 4 generaciones han sido testigos de su crecimiento y con seguridad serán muchas más. No es sencillo cumplir un siglo de vida de servicio social, y menos aún de la forma como lo hace el Universo. La historia del diario es parte de la historia del país, plasmada en sus páginas que llegan a todo el territorio ecuatoriano. Nada más cierto que su eslogan: el mayor diario nacional. Felicitaciones a Diario El Universo por su siglo de vida, de trabajo y por supuesto de entregar información a todos los ecuatorianos. Hasta aquí las noticias en Televistazo Estelar. Mañana más información a partir de las 7 de la noche. Un buen fin de semana.